¿Qué tiene que pasar en un partido para que una joven promesa del Benfica tenga que disculparse públicamente con Vinicius Junior apenas unos minutos después del pitido final? La imagen es clara. Vinicius camina hacia el túnel, el estadio aún en tensión y las cámaras captan un momento que pronto incendiaría las redes. Hoy te contaré qué ocurrió realmente, por qué una sola palabra pudo cambiar toda la narrativa y qué significa esto para el fútbol moderno. En los próximos minutos descubrirás qué dijo el jugador, por qué su disculpa sorprendió a Europa y qué mensaje deja para la liga. Antes de entrar en los detalles, ¿tú cómo habrías reaccionado en su lugar? Todo comenzó con un instante que parecía inofensivo, pero que terminó convirtiéndose en un tema central en el debate futbolístico europeo. Durante el duelo, el joven atacante del Benfica, Rodrigo Gómez, se dirigió a Vinicius Junior con una expresión que rápidamente fue interpretada como un término sensible. No hubo insulto directo, no hubo intención explícita de ofender, pero el contexto lo cambió todo. Vinicius es desde hace años el rostro de la lucha contra el racismo y los ataques verbales en los estadios. Las cámaras registraron el gesto, las redes hicieron el resto. En minutos la frase se volvió viral y los aficionados, especialmente en Madrid y Barcelona, comenzaron a preguntarse qué había ocurrido exactamente. Lo curioso es que Vinicius no reaccionó dentro del campo, mantuvo la calma, siguió jugando casi como si hubiese aprendido a convivir con este tipo de situaciones. Desde la perspectiva emocional, la escena refleja dos realidades: la fragilidad de un jugador joven bajo presión y la fortaleza de Vinicius, quien carga con un historial de episodios similares. Para muchos aficionados fue imposible no sentir empatía por ambos. Si alguna vez viste a Vinicius enfrentarse a injusticias, entenderás por qué este momento se volvió tan sensible. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar, porque la verdadera historia comenzó después del partido, cuando Rodrigo Gómez decidió hacer algo que pocos jugadores de su edad se atreverían a hacer. Y ahí empezó a cambiar el tono de todo. No todas las disculpas logran calmar una tormenta, pero esta sí. Apenas terminó el partido, Rodrigo Gómez apareció ante los micrófonos con una serenidad inesperada para un jugador de su edad. Reconoció públicamente que había utilizado una palabra equivocada, aclaró que no tuvo intención de ofender a Vinicius y que entendía la sensibilidad del tema. Su declaración no fue un simple trámite, se notaba el peso del momento, la responsabilidad asumida y sobre todo el deseo genuino de corregir un error. La tensión generada en redes sociales comenzó poco a poco a disiparse. Muchos aficionados del Real Madrid e incluso seguidores neutros valoraron la honestidad del joven. En un fútbol donde las excusas suelen llegar tarde o nunca, ver a un jugador asumir sus palabras de inmediato fue refrescante. Del otro lado, la reacción de Vinicius también envió un mensaje poderoso. No buscó confrontar, no alimentó la polémica. Su silencio esta vez fue interpretado como un gesto de madurez y de comprensión hacia un compañero de profesión que aún está aprendiendo a moverse en la élite. Emocionalmente, la escena deja claro algo importante: crecer en el fútbol no solo implica mejorar dentro del campo, sino también entender el impacto de cada palabra fuera de él. Y Rodrigo, con una simple frase, demostró que tiene la valentía para hacerlo. ¿Cuántos jugadores se atreverían a asumir un error así de rápido y de frente? Pero esta historia no termina con una disculpa. En realidad, abre una conversación mucho más grande sobre el futuro del respeto y la cultura dentro del fútbol europeo. Y es ahí donde la historia toma un significado aún más profundo. A veces una sola frase es suficiente para revelar un problema mucho más grande. Eso es exactamente lo que ocurrió aquí. Lo que parecía un malentendido aislado terminó convirtiéndose en un recordatorio claro de cómo ha cambiado el fútbol moderno. Hoy cada palabra, cada gesto, cada reacción tiene un impacto enorme, especialmente cuando se trata de jugadores que representan causas importantes como Vinicius y su lucha contra los abusos verbales. El caso de Rodrigo Gómez demuestra que la nueva generación de futbolistas ya no puede vivir ajena a estas realidades. El lenguaje importa, la sensibilidad importa, y sobre todo, la responsabilidad importa. La manera en que ambos gestionaron la situación, uno reconociendo su error y el otro evitando escalar el conflicto, dejó una imagen que muchos aficionados de Madrid y Barcelona celebraron: la de un fútbol más humano, más consciente, más maduro. Desde el punto de vista emocional, este episodio funciona como una especie de espejo. Nos muestra que el deporte no solo trata de competir, sino también de construir una cultura de respeto. Para muchos jóvenes que siguen la liga, esta situación es casi una lección en tiempo real sobre cómo comportarse bajo presión. ¿No es inspirador ver a dos jugadores tan distintos mostrar profesionalismo en un momento tan delicado?
Y lo más interesante es que este episodio no se queda en el presente. En realidad abre la puerta a una reflexión mayor sobre el futuro. ¿Qué tipo de fútbol queremos construir en los próximos años? Esa respuesta llena de emoción y esperanza llega en la siguiente parte. Porque esta historia todavía tiene un mensaje final que vale la pena escuchar. Al final esta no es solo la historia de un error ni de una palabra mal elegida, es la historia de cómo dos jugadores, uno joven, otro ya consolidado, eligieron actuar desde la madurez y no desde el orgullo. Rodrigo Gómez demostró que equivocarse no te define. Lo que te define es la capacidad de reconocerlo. Y Vinicius, tantas veces señalado, mostró una vez más que la fuerza también puede expresarse con silencio y elegancia. Este episodio deja una sensación poderosa: el fútbol avanza cuando las personas dentro de él también avanzan. Cada disculpa sincera, cada gesto de respeto, cada palabra usada con responsabilidad, son pequeñas semillas que construyen un deporte más justo, más humano y más inspirador. Para los aficionados de Madrid, Barcelona y toda España, esta es una invitación a mirar el juego más allá del marcador, porque sí celebramos goles, victorias y títulos, pero también celebramos los principios que hacen que el fútbol siga siendo el lenguaje emocional más grande del mundo. ¿Y tú, crees que momentos como este pueden cambiar la cultura del fútbol? Déjalo en los comentarios. Si quieres seguir descubriendo historias humanas potentes y actuales dentro del deporte, no olvides ver el próximo video. Te traeré otra mirada profunda que te hará sentir el fútbol de verdad.